Hemos tenido muy buena asistencia, 7, 9 hermanos yendo a votar hoy. Cada 4 años nosotros tenemos elección de nuevo presidente por 4 años. Por 4 años. Hermano Gilberto, Dios lo bendiga. Ya demostró que ya votó. Yo en la primera vuelta fui temprano a las 8, porque ese domingo no estuve ministrando, predicando. Pero hoy ya mi esposa fue. Ahora después de esta reunión voy a votar. Yo siempre voto, siempre he votado. En la familia todos nos enseñaron a votar. Ahora, es cierto que la Constitución nuestra reza que no es obligatorio, ¿no? Es más, en Colombia votan entre el 50, 54, 55%, votan en cada tiempo de votación. También el voto blanco, hay gente que vota en blanco. Entonces eso es respetable. Pero yo sí creo que uno tiene que sentar precedentes. Usted no se puede quejar si el gobierno sale regular o malo cuando usted no votó. Número uno. Número dos, yo creo que el no votar es como que a uno no le importa el país. Y número tres, yo creo que yo personalmente soy demócrata. Yo creo que le doy muchas gracias a Dios todo el tiempo por poder elegir y ser elegido. Porque hay gobiernos donde usted no puede tener esa opción. Solamente tiene que dejar que muera, y cuando muere sigue un hijo o uno cercano, generalmente, ¿no? Hay monarquías que no han sido pues de todas, ¿cómo diría? De todo malas. Por ejemplo, la inglesa ha sido una monarquía, aunque ahora ya son muy figurativas, son muy de adorno. Hay primer ministro, también hay votaciones. Igual España tiene monarquía, tiene reyes, pero hay gobierno central. Igual Israel tiene primer ministro. Entonces, casi en términos generales en el mundo hay democracia. Hay democracia. Ahora yo voy a hablar un poquito acerca para que no nos rasguemos las vestiduras, ¿no? Cuando yo digo rasgando las vestiduras es que la gente dice, ay, que es que Colombia está polarizado, que es que las familias están divididas, es que todo el mundo está uno para la izquierda, otro para la derecha. Pues eso ha sido toda la vida así. Para que usted de pronto reflexione un poco. Toda la vida ha sido así. Desde que yo leo la Biblia, desde el Génesis, desde Adán, esto está dividido. Esto está dividido en 2 partes: los buenos y los malos, aunque todos somos malos. Solo bueno es Dios. Pero bueno, estamos hablando de valores, de principios y todo eso. Entonces siempre hemos estado nosotros en dos grupos. No hay 3 ni 4, sino 2 grupos. Pero como salen tantos partidos, ahí se acomodan a un lado o al otro. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 partidos fuertes, que es los demócratas y los republicanos. Esos son los que mandan en las elecciones cada vez. Tal vez ustedes saben más que yo de esto, pero de pronto algo les puede servir de lo que les voy a hablar antes de ir a la escritura, que voy a hablar de eso precisamente, de división. De la Biblia dice que el Señor no vino a traer paz sino espada, y a poner en disensión al esposo con la esposa, al hijo con el papá, a la nuera con la suegra. Eso ha sido todo el tiempo así. Pero ahora lo vamos a mirar. Yo nací en el tiempo que se dio un golpe de estado en Colombia a través del general Rojas Pinilla. Eso fue en el 53 y yo nací en el 55 y él gobernó hasta el 57. O sea que yo nací en ese tiempo.
para los que son, yo creo que yo soy el más viejo de todos, pero los jóvenes ojalá lean la historia. Yo soy amante de la historia. Le dije a mi esposo un día, me hubiera gustado estudiar, ser historiador. Claro que ahora esa carrerita ya no vale si va a estudiar eso, porque usted puede ir y documentarse ahora de todo lo que es historia. Pero en la época que yo nací, eran dos grupos. El uno eran los liberales y el otro los conservadores. Y se mataban entre ellos. Eso era una guerra sin cuartel. Los liberales y los conservadores. Mi abuela, donde vivía mi papá y un tío, yo tuve la familia de mi papá, era una familia pequeña relativamente en ese tiempo, porque la familia eran de 10, 12, 15. Nosotros fuimos 10 y quedamos 7 vivos, pero por parte de mi papá, ellos fueron 3 hermanos. Y mi abuelo tenía una finca cafetera cerca de San José, eso es Caldas. Y en ese tiempo a ellos les tocó salir corriendo para Manizales para protegerse un poco, que no los mataran, porque ellos eran liberales y la guerra era los conservadores con los liberales. Entonces, para que ustedes que han leído historia o si no lean, uno por ser liberal no lo bautizaban en la iglesia católica, porque uno era una plaga, entonces no lo bautizaban. Tampoco los van a enterrar en el cementerio del pueblo, porque eso era de los católicos. Yo conozco a un odontólogo muy querido que él peleó con un cura en mesitas del colegio porque no le dejaban enterrar a un familiar, porque eran evangélicos. Eso en ese tiempo. Los cristianos eran poquitos, se les llamaba herejes, una secta. Pero no solo a los evangélicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los judíos. La religión 98% era católica, y el que no era católico estaba condenado. Entonces habían, por ejemplo, familias que se convertían al Señor y se consagraban, les quemaban la casa, los perseguían. Uno de nuestros misioneros inglés y la esposa australiana, a él casi lo matan en Tunja. Eso estamos hablando de 60 años atrás. Y dice que él tuvo que correr, y fue tanto el miedo que no lo mataran que tomó un niño para protegerse mientras cogió una esquina y salió corriendo con la esposa para que no los mataran, por predicar el evangelio. Con todo el respeto, todos, yo era católico también. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el diablo ha hecho muy bien el trabajo de dividir las gentes, unos contra otros. Usted mira en Estados Unidos que los demócratas y los republicanos, ellos tienen sus intereses. Pero escuche esto que les voy a decir. Entre ellos allá, los que gobiernan y mandan, ellos se matan entre ellos, se dicen cosas, y bueno, ¿de qué va a morir el uno y el otro? Y luego que pierde este y pierde el otro, dicen no, yo voy a unirme a usted, voy a trabajar con usted, y van a tomar tinto, charlando, y están contentos. Y aquí las familias, con todo el respeto, agarrados entre ellos. Mire cuál es el término que se conoce en política: demagogia. Escuche esto que les voy a decir: demagogia. Lo que tienen que hacer los políticos que no tienen respeto por la gente es decir lo que la gente quiere oír, no lo que necesita oír. Lo que la gente quiere oír. Entonces, en el combo y en el grupo asesor dijo: esto es lo que hay que hablar para calmar el pueblo. Usted va, por ejemplo, a los senados romanos, por ejemplo. Senados romanos, ¿quiénes gobernaban Roma? El emperador y los senadores. ¿Sí?
Y cuando se levantaba alguna turbia y algún problema, entonces ellos se organizaban para poder calmar la gente. Calmar la gente. La política ha sido así todo el tiempo. Y si usted mira las escrituras, que la Biblia, aparte de ser un libro inspirado por Dios, la palabra de Dios, si usted quiere aprender historia, lea la Biblia. Lea la Biblia. Léase, por ejemplo, la guerra de Israel con los filisteos. Léase, por ejemplo, la guerra, cuando los caldeos toman a Israel, ¿sí? En cabeza de Nabucodonosor, que se hizo como el dios de ese tiempo, el monarca más grande. Luego sucedió por los medos persas, por Darío, luego por Ciro el Grande. Ciro el Grande de Persia, ese quedó en la historia como un hombre bueno. ¿Por qué bueno? Porque cuando él tomaba una nación, tomaba un pueblo, en primer lugar él buscaba no matar a nadie, tampoco le ponía cadenas y lo llevaba, ¿cierto?, a su reino, y allá él les decía: ustedes pueden adorar sus dioses de acuerdo a su nación, su cultura. 1, 2, pueden volver a su tierra, yo no les voy a impedir, se pueden ir tranquilos. Se le llamó Ciro el Grande porque tenía un corazón generoso, amplio. O sea, él no lo, es más, cuando él tomó los caldeos, ¿sí?, cuando él tomó al rey, no el rey Nabucodonosor, sino el que le sucedió, que en ese tiempo era el hijo, ellos entraron. Dice que había una fuente de agua y ellos tuvieron la habilidad de entrar, no mataron a nadie y a todos se los llevaron presos y no los encadenaron ni los mataron. Así que es conocido porque era un rey abierto, un hombre abierto. Usted puede creer en lo que crea, tranquilo, lo respetamos, lo respetamos. Ahora, eso es muy bíblico. Si vamos a la Biblia, es muy bíblico. Porque la Biblia dice: yo coloco el bien y el mal y usted escoge. O sea, uno escoge. Dios no le impone a alguien: usted tiene que leer la Biblia, ayunar, nacer de nuevo, y si no, le quito la salud, le quito el trabajo, su familia. No. Dios bendice a todos, guarda a todos, prospera a todos, porque la salvación es voluntaria. ¿Es qué? ¿Usted se imagina que llegue un evangélico a gobernar un país cualquiera que sea y diga: todos a leer la Biblia, todos a orar, aquí no aceptamos a más nadie sino los que sean de Cristo? Acaba el país. Pero ¿cómo así? Que ahora lo acaba. Uno de los gobiernos contemporáneos más recientes que uno ve que es el más cercano cristiano, llamemos cercano cristiano, porque cristiano no ha habido muchos, pero sí cercanos cristianos. Por ejemplo, en cuenta en Estados Unidos algunos que fueron muy cercanos. Hay por ejemplo, el presidente Bush, que hoy tiene un testimonio muy bonito, un hombre sirviendo a la comunidad, no es rico, sirvió de presidente en Estados Unidos, papá, el hijo. Jimmy Carter era profesor de escuela dominical, eran bautistas. Muchos gobiernos americanos fueron muy temerosos de Dios, creyentes en la Biblia. Una de las universidades más famosas del mundo, que es Harvard, la mitad de los primeros, hace 250 o 60 años, la primer promoción de los profesionales que salieron de la universidad, la mitad fueron ministros del evangelio, bautistas, presbiterianos. ¿Saben ustedes que los primeros que llegaban a evangelizar a Colombia, entre los primeros están los americanos? La iglesia cuadrangular fue fundada por misioneros americanos que tenían todas las comodidades y se vinieron aquí a Barranca, ese calor, luego Bucaramanga, una escuelita, a establecer el reino de Dios con mucha persecución. Con mucha persecución. Y ahí establecieron el reino del Señor, la iglesia cristiana. No hablo de otras confesiones religiosas, que son muchas.
y que también llegaron. La cruzada cristiana, por ejemplo, los primeros misioneros fueron americanos. Cuando se dividió, por ejemplo, Corea, que quedó Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea del Norte siguió con su filosofía de qué, del marxismo, el leninismo, el comunismo, el ateísmo. Y la otra se apartó y se volvió cristiana, y se volvieron cristianos, la mayoría evangélicos. ¿Saben ustedes que el primer culto más importante en Corea del Sur hoy es a las 5 de la mañana, de 5 a 6? Casi todo el mundo llega al templo, todos a adorar a Dios y luego van a trabajar. Allá están las iglesias más grandes. Han salido iglesias para el mundo entero, o sea, misioneros plantando iglesias. Hoy Corea del Sur es una potencia. ¿Sabe por qué es una potencia? Porque abrazó la palabra de Dios y se consagró a Dios. Pero igual tienen que tener libertad de culto. ¿Libertad de qué? Libertad de culto, porque eso es sabio. Bukele aquí en El Salvador. ¿Qué era El Salvador? Terrible. Yo les contaba hace unos días que estuvimos con mi esposa hace años en vacaciones y nos dijeron: no vayan a salir solos afuera porque ustedes corren peligro. Estaba controlada por los maras. Es una pandilla famosa, mundial. Y llegó este hombre es cristiano, con una esposa hebrea, judía, cristiana, o sea, es israelita, pero es cristiana. Y mire usted, y una familia de emprendedores, de empresarios, llegaron y los han censurado, claro, los han atacado, por todo lado los han atacado, pero ellos se han mantenido firmes. Me gustó algo que dijo estos días él: ustedes, si quieren vivir una vida diferente a la nuestra, no tienen problema. En El Salvador la pueden vivir, si pueden rezar allá o acá o allá, pero no nos impidan a nosotros adorar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ese es un gobierno ¿qué? Un gobierno sensato, sabio, pero también un gobierno que sabe que está colocado para poner orden. ¿Para poner qué? Entonces, ¿para qué lo colocan? Un hombre en la casa, un varón de Dios, un esposo, un papá, se coloca en el hogar. Dios lo coloca para poner ¿qué? Orden. ¿Que todos los hijos no son cristianos? No, es que tampoco los puede uno obligar. Hay papás que llegan con sus hijos ya mayorcitos o mayores o ya con cédula. Y el hijo dice: no, papá, pues muy bonito y todo, pero yo no. Tiene que respetar. Pero eso no quiere decir que entonces uno tiene que esperarlo a la 1, 2, 3 de la mañana, que llegue borracho y uno mirando por la ventana a ver cuándo llegue herido. No. Eso es otra cosa aparte. Mi hijito, ya usted está grande, ya tiene cédula, ya puede trabajar. Su mamá y yo estamos viejos, nos acostamos tempranito, así que usted busque dónde vivir. No digan amén. Hermano, ya tiene cédula, a trabajar. Y déjenme en paz a mí para vivir mis pocos años que me quedan. Y cuando venga, bienvenido, un almuerzo, nos vemos, o un día se queda acá o 2, no más. Yo y su mamá necesitamos descansar. Que como hay los dos casos, ¿no? Es que no, que es que mire que mi novia se va a quedar aquí hoy. ¿Se va a quedar acá? ¿Esta es su casa? No. Entonces vamos a quedar acá. No, señor, esta casita es para la gloria de Dios, no para la fornicación. Usted no se ha casado. Pero que ahora uno vive con la novia. Pues viva aparte. No digan amén. Hay gente que dice: ay, pastor, es que ya no aguanto con ese hijo. Yo le digo: la culpa no es de su hijo, es de usted. Porque el hijo va hasta donde uno le permite.
Así como dijo un muchacho, dijo, no, es que mi mujer eso me coge con las uñas y me arranca el cuero. Y yo, la culpa no es de ella, es de usted que es bien bobo, ¿no? Y tonto, ¿cómo yo voy a quedarme con una fiera de esas? Le dije un día, saca el cuchillo y lo corta, le corta el cuello, a ella mané muerto. Corra hasta donde pueda, mijo. Dijo una hermana muy cristiana y muy buena consejera. Dijo, yo sé que el carácter no es fácil desarrollarlo. Y habemos gente muy cobardes, muy flojos. Dijo ella, pero si usted ya ve que no puede con esa pantera, o no puede con ese pantero que la quiere matar y un día la mata, pues anocheció y no amaneció. Pues si no es capaz de enfrentar eso, un día lo mata. Usted cree, no, es que el matrimonio hasta que... ¿Cuál eso no es matrimonio, eso es el infierno. Matrimonio es paz, respeto, trabajo en equipo. Que tengamos problemas, ¿no? Pero que otro lo agarre a uno como una muchacha que le agarró el marido a plomo. Claro que con todo respeto con los militares, era un militar. Llegó medio borracho y ella tal vez no atendió rápido al hombre y saca, dale plomo, y ella dice que tuvo que correr. Menos más que el papá también era militar y le había enseñado a manejar una pistola, y por ahí la tenía escondida en otro cuarto y salió y lo agarró a plomo también. El otro salió corriendo y dijo, yo lo mato. Se separaron. Pero ¿cómo van a vivir así? Diga usted. Y hay gente que dice, pastor, ¿yo qué hago? ¿Cómo así que yo qué hago? Yo ni le contesto. Es que eso no hay que preguntar. Dios nos llamó a uno para vivir así, que lo envenenen. Padre Celestial. No, el matrimonio no es eso. Y si uno se equivocó, no está obligado a esperar cuando lo matan. Pídale perdón a Dios y corra hasta donde pueda, y Dios le dará otra oportunidad. Amén. Estos son casos de la vida real. Yo no me estoy inventando nada. Yo he vivido tanto y he visto tanto. Entonces mire, vayan conmigo a San Mateo capítulo 10, el verso número 34 en adelante les voy a leer, para que ustedes no se rasguen los vestidos. Es que estamos divididos en Colombia. Siempre hemos estado divididos. Y que gane el que gane hoy, seguiremos divididos. Vaya y almuerce tranquilo. Y escuche algo más. Por más buen papá que sea, buena mamá, buena abuela, buena suegra, buena nuera, habrán problemas. Para uno llevarle la idea a todo el mundo es muy berriondo. Uno va hasta donde puede. ¿Qué más va a hacer? Perfecto es solo Dios. Solo Dios es ¿qué? Perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero vea, celulares, Dios mío bendito, tranquilo. Gracias a Dios. Vean lo que dice. Jesús causa división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ni siquiera unos vecinos. Porque uno con los vecinos, pues unos vecinos, ¿no? Y vea el 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es que. Vaya mensaje este.
Pero quiero que vayan conmigo a San Lucas, aquí adelantico. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, verso 49. Lucas 12, 49. Vea lo que dice. Aquí es el mismo tema. Es el mismo tema. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee la Biblia y cuando la enseña, de tener un poquito de idea de lo que es la hermenéutica. Un poquito acá, un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea, lo dice aquí, lo dice allá, lo dice acá, y el contexto es igual. No es tomar un versículo a la ligera y aplicarlo sin tener el debido contexto. Por eso tiene que gustarle leer la Biblia y tomar apuntes y tener ayudas, comentarios, hermenéutica. Hay auxiliares para predicadores laicos. No necesitas ser un predicador para aprender a interpretar bien la Biblia. Pero vea, San Lucas, el otro evangelista, él habla de fuego, pero viene siendo lo mismo. Dice: fuego vine a echar en la tierra. Y dice: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? No es que eso ya viene prendido desde Adán. Ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como que me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, y otra vez la suegra. La suegra está en todo lado. En todo lado la suegra. La suegra siempre ha sido muy famosa. 14:22. Ahí San Lucas, adelante. 14:22. 14 verso 22. Eso es de Evangelio según San Lucas. 26-27 es que dice. 26-27 del 14 dice: si alguno viene a mí. Esta palabra es muy fuerte. Y no aborrece, oiga, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no será puede ser mi discípulo. Miren ustedes, tal vez ustedes han escuchado, por ejemplo, que hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, y Dios es el papá de la paciencia. En San Mateo 7:6, por ejemplo, dice: no eches las perlas a los perros ni a los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que donde a usted no le aceptan ya el evangelio, les fastidia que usted vaya, les fastidia que usted ore, lo critican por todo. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser la cuñada, puede ser la suegra, puede ser el yerno. ¿Usted qué va a estar metido donde no lo quieren? Pregunto. Aquí está diciendo la Biblia. Usted está creyendo en el Señor y amando a Dios y viviendo para Dios, y está feliz y ha conocido al Salvador y tiene vida y tiene esperanza y está feliz de adorar a Dios, y el otro no lo quiere ver ni en pintura. Ahora, usted no lo va a aborrecer porque usted ama a Dios y debe amarlo a Él, pero ¿cómo va a estar metiendo las narices todos los días allá donde no lo quieren? ¿Va a esperar que lo saquen con los pies? No, usted ya no va. ¿Qué va a hacer usted? Orar. Orar. Yo conozco a alguien, es un misionero. Él se entregó al Señor y el papá le dijo: usted aquí, si quiere volver a la casa, tiene que renunciar a ese evangelio. Y él dijo: pero ¿cómo va a renunciar al evangelio? Yo no quiero renunciar a mi casa, a mis padres,
pero tampoco quiero renunciar al evangelio. Yo creo en Cristo, hoy me he entregado al Señor y estoy consagrado a Dios y voy a seguir. Dijo, pues haga de cuenta que no tiene ni papá, ni mamá, ni familia. Era un de esos patriarcas duros que lo que él decía así era. La señora también decía amén, la esposa. Entonces él no pudo volver, él se apartó y orando por ellos. Dice que estaba estudiando en otra nación, eran de dinero. Y él se casó y sabía que andaba pues falta de dinero. Y la mamá fue a visitarlo y el papá le dijo, o el esposo le dijo a ella, vaya y habla con mi hijo y dígale, lleve la plata lista para que le compre un carro. Pero dígale que la condición para que usted le compre el carro, que yo le mando la plata, es que se aparte de esa tontería del evangelio. Y entonces él le dijo, mamá, pues diga a mi papá que yo lo quiero mucho y que muchas gracias. Igual yo aquí ahí tenemos metro, tren y no necesito carro. Pero yo no voy a cambiar al Señor por un carro. ¿Estaba haciendo mal el hermano? No. ¿Estaba despreciando al papá? No, el papá lo despreció a él. Cuando la gente no la quieren y hablan mal del Señor y vociferan contra el Señor, maldicen al Señor, levantan la voz contra Dios, es que Dios no lo quiere. No, es que Dios ama a los que lo aman y honra a los que lo honran, y a los que lo desprecian Dios también trae juicio, porque así no es tampoco. ¿O qué cree? Así no es. Entonces no es que Dios aborrece a uno si ama a otro. No, es que hay gente que aborrece a Dios. Hay gente que le fastidia lo de Dios y sacan cualquier comentario en contra de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí esa experiencia de hablar una persona allá en su poder que tiene, que el Señor tenía relaciones con la Magdalena, que aprueban la dosis personal. La dosis personal. Ahora nosotros donde vamos a un parque, uno a veces tiene que salir porque no aguanta el olor a marihuana. Ahora, que alguien quiere consumir marihuana, que la consuma, pero que la consuma en su cuarto, en su casa, pero que respeten a los demás. Que alguien quiere, por ejemplo, ahora la pelea, ¿cuál es? Ideología de género. Ahí está, derecha y izquierda, dilo de género. Y es que nosotros que somos educadores y los que son educadores, ojalá todas las iglesias evangélicas tengan lugares de educar a los niños. Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? La ideología de género. Que el niño de 7 años y 8, que le investiguen, que hablen con él, con la psicóloga, si quiere el niño ser niña. Entonces, para que venga con ropita de niña, y para que la familia y también el gobierno ayuden para que le hagan todas las cirugías para que sea en vez de niño niña. Eso se llama perversión. Gústele al que no le guste. Y uno tiene que tener un poco de sentido común para votar. Yo nunca voy a votar por el que apruebe el aborto, por el que está de acuerdo con la ideología de género, con la eutanasia. Yo no voy a votar por una persona de esas, porque yo conozco a Dios y honro la palabra de Dios. Que le quitan el puesto, Dios le da uno mejor. Y eso de hambre nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto de hambre. Dios nos dará otro pocito, otro trabajo. Igual siempre nos ha tocado trabajar para comer. Estos mensajes no los da todo el mundo porque les da miedo. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán qué? Estamos en una generación que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay mucha pasividad en el predicador y en el pastor, que para no ofender a nadie. ¿Cómo así que no ofender a nadie? Esto no estamos para no ofender a nadie, estamos para predicar la palabra de Dios.
Miren ustedes, Estados Unidos es un país cristiano, pero se apartaron. Allá están con la lucha de aprobar la pedofilia. ¿Sabe qué es pedofilia? Que los niños de 7 años, 8 años tengan relaciones sexuales con los viejos, que para que los viejos disfruten y los niños aprendan. Ojo a todos ustedes. Entonces hoy no es conservadores y liberales, no derecha e izquierda. Entonces los de izquierda, hay gente de izquierda muy bella persona, pero están confundidos. ¿Están qué? Están confundidos. Y hay de derecha también que son muy altivos y muy elitistas, y también tienen que bajarse de la nube. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un rey? ¿Qué es un primer ministro? ¿Quién es el que gobierna? Alguien que debe servir. Esa es la raíz del rey o del presidente o del primer ministro: servidor. Pero algunos se endiosaron, o la mayoría. Y por eso a veces viene todas estas desgracias, para poder que la gente reconozca que hay un solo soberano, un solo Dios que gobierna y controla todo, y ese es Dios. Y ese es Dios. Pero también el de izquierda tiene que entender que para que un país salga adelante tiene que haber autoridad. ¿Tiene que haber qué? Claro. La Biblia dice: no en vano lleva el soldado su espada para hacer justicia al que hace el bien, y también para castigar al malo. Si se pierde ese principio, se vuelve una anarquía, y cuando hay una anarquía nos matamos entre nosotros. Los gobiernos están para poner orden, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero lo segundo, no puede haber bendición a un país que no haya inversión, que no haya empresa, que no haya industria. Si una persona tiene un sueldo, puede educar a sus hijos, puede comprar su casa, puede pensionarse en su vejez. No todos seremos ricos, pero viviremos dignamente. Pero si todos nos unimos para coger y repartirnos entre todos los 4 pesos, mañana todos estaremos con hambre. Porque eso no funciona así. Yo les predicaba hace 15 días de los 5 talentos, 2 talentos y 1. ¿Por qué no les dio a todos 5? ¿Por qué no les dio a todos 2? Porque a todos les dio 1. Porque cada uno tiene su capacidad. Y el 1 tampoco le fue mal, porque le dieron más de 30 kilos de oro. Y yo les explicaba eso. Ninguno en esta tierra fue colocado para ser mendigo. Ninguno fue creado por Dios para ser un esclavo y para vivir en la ruina y en la miseria y en la enfermedad y en la amargura y estar quejándose y echándole la culpa al gobierno, a la familia, a Dios, allá y acá. No, a todos Dios nos dio un potencial para salir adelante. Y a uno lo que necesita es que lo dejen ¿qué? Trabajar y salir adelante. Quiero leer un pasaje de la Biblia, es muy pesado, pero se lo voy a leer. Romanos capítulo 1. Y aquí voy a terminar para que vaya a votar el que no ha votado. Yo creo que con este mensaje usted va a votar. Yo sí voto bien votadito. Y después le digo al Señor: yo voté, la culpa no fue mía. Yo sí hablo con Dios así, ¿no? Le digo: a mí no me eche el pato porque yo no tengo culpa ahí. Vean lo que dice, vean.
Mire, esto es para este tiempo. Esto es para este tiempo. Le voy a leer y usted, capítulo 1, verso 22, allá el ingeniero, para que lo lean. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ay, que esto es muy bravo. Casi nadie de los pastores predican esto. Mire, escúcheme esto que les voy a decir, porque yo lo practico. Yo amo a un homosexual en el sentido como pastor y como cristiano, y anhelo que se consagre a Dios. Escuche esto: amo a un adúltero porque Dios los ama y espera que se arrepientan, y los cristianos tienen que tener esa buena actitud. Pero escuche, ¿sabe qué molesta? ¿Sabe qué es lo que molesta? Que el homosexual quiere que todos sean homosexuales. ¿Sabe qué molesta? Que el adúltero quiere que todos sean adúlteros. ¿Sabe qué molesta? Que un papá borracho lleve el niño de 15, 16 años a enseñarlo a la borrachera. ¿Sabe cuándo hay valor en un papá, aunque sea borracho? Dice: mi hijo, nunca tome este vicio. O le dicen al hijo: mi hijo, nunca usted consuma drogas, nunca en su vida robe a alguien. Aunque él esté hundido, por lo menos tiene un principio de respeto. Escuché estos días a alguien que decía: cierto candidato no me gusta, parece arrogante, pero ese es, yo soy homosexual y él nos da duro, pero yo creo que él es un hombre de familia. Mire usted, gente que a pesar de que está en un problema, reconoce que está mal y que hay unos valores que no se pueden negociar. Uno de ellos, el temor a Dios. Número 2, la familia. Eso no se puede negociar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero tampoco se puede negociar la familia, ni se puede negociar el cuerpo. El cuerpo no es para que un hombre viva con otro hombre y se revuelque, sino para que tenga una esposa en honra para la gloria de Dios. Nosotros no podemos aprobar el aborto. Eso es un genocidio, y las generaciones darán cuentas a Dios. Nosotros no podemos aprobar la eutanasia. Es quitarnos de encima el desvalido, ya sea hijo, familiar, cercano. Dios da la vida y Él es el que la quita. Eso nos hace más humanos. Cambiarle el pañal, bañarlo, traerlo, llevarlo y entender que nada somos. El único grande es Dios.
Y para todos los que están en las redes sociales, sepan eso: Dios no negocia los principios. Hay que honrar a los padres, hay que respetarlos, hay que sacar los hijos adelante. No es el que engendra, es el que los cuida, el que los educa, el que los lleva a la universidad, el que los hace mujeres y hombres de dignidad para la gloria de Dios. Y eso no se negocia. Así que, mis queridos, voten con sentido común. Colóquese de pie.